Buenos días a todos, sean bienvenidos. Para los rostros nuevos, bienvenidos a casa, bienvenidos a Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Siéntanse en familia. Y bueno, hermanos, quisiéramos continuar con nuestro estudio expositivo sobre el libro de los Hechos. Vamos a ir, hermanos, abriendo la Biblia, si me acompañan, hermanos, a el capítulo número 25, todos ahí, si estamos. Tenemos algunas Biblias, si alguien no trae, acá afuera. ¿Siguen ahí, verdad, hermanos? Ahí tenemos algunas Biblias, si quieres seguir la lectura. Vamos a estar hoy estudiando los versículos número 13 al versículo número 22. Si están ahí todos, hermanos, quiero darle lectura entonces a la palabra. Dice así el verso número 13, hermanos: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Verso número 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Antes de continuar, hermanos, vamos a orar ahí en nuestro lugar, amados hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este tiempo. Dice tu palabra: como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Padre, cuánta verdad tiene tu palabra, que a veces nosotros ignoramos cómo obras en el corazón de las personas, usando circunstancias, usando a personas, de tal manera que el evangelio se extiende día a día. Padre, quisiéramos que hoy sentarnos a tus pies y poder recibir de ti esa enseñanza que requiere nuestra alma. Por eso hoy estamos aquí, rogando y pidiendo nos ayudes y nos bendigas a través de la exposición de las Escrituras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hace unos años atrás, hace casi aproximadamente 6 años, en marzo del 2020, hermanos, miles de iglesias, déjame decirte, tuvieron que cerrar sus puertas. Todos sabemos por el tema de la pandemia. Parecía una tragedia espiritual. Pastores, déjame decirte que en esos días, en el marzo 2020, un poco antes, un poco más adelante, se preguntaban, hermanos, ¿cómo ministraremos la palabra? Varios estábamos
cuestionándonos y preguntándonos cómo ministraremos a la iglesia, cómo mantendremos la unidad de la congregación, de la iglesia, hermanos. Pero lo que parecía, hermanos, una cuestión difícil, por así decir, como un no, forzó, déjame decirte, a la iglesia a innovar. A partir de esta pandemia, la iglesia tuvo que innovar, hermanos. Así que, déjame decirte que varios de nosotros, hermanos, descubrimos que podíamos alcanzar a personas que nunca, amados hermanos, hubiéramos entrado físicamente a un templo, por ejemplo, que nunca hubiéramos podido traer a personas desde sus hogares y traerles hoy aquí, por ejemplo. Entonces, familias que estaban separadas por distancias se pudieron conectar, personas de alguna manera enfermas o con movilidad limitada pudieron participar por primera vez en años en una conexión. El mundo comenzó a innovar, la iglesia tuvo que innovar. Muchas iglesias, a partir de la pandemia y de todo esto, comenzaron a crecer, varias de ellas. Y durante este tiempo, mis hermanos, no a pesar de las restricciones, hermanos, sino a través de estas. Dios ha estado trabajando, Dios convirtió el cierre obligatorio en una estrategia, hermanos, en una estrategia, sí, que de alguna manera nos ayudó, el Señor nos llevó a expandir el evangelio. Y hoy lo seguimos haciendo, y el corazón de varios de la iglesia están cargados por esa necesidad que hay delante de nosotros. Hermanos, de la misma forma, déjame decirte, Pablo lleva 2 años escuchando de alguna manera un no a su libertad, escuchando no a la justicia inmediata, no a sus planes misioneros. Pero, hermanos, detrás de ese no humano que Pablo recibía, Dios estaba preparando un sí divino que llevaría más adelante el evangelio hasta el mismo César. Para entender, hermanos, entonces estos versículos que estamos abordando, recordemos, hermanos, dónde estamos en la narrativa de Hechos. Pablo fue arrestado en Jerusalén, recordamos ahí en el capítulo 21. Pablo, recién llegado de su viaje misionero. ¿Qué viaje era, hermanos? A ver, recuérdenme, primero, segundo, tercer viaje o cuarto viaje misionero. Recuérdenme rápido, hermanos. Segundo por acá dicen, tercero por acá. A ver quién gana, los de la derecha o los de la izquierda. Tercer viaje misionero, hermanos. Acabamos de regresar del tercer viaje misionero, apenas, así como cuando hacemos un viaje de varias horas, no sé si te ha tocado, pero así como que apenas te estás estirando así el cuerpo y comenzando como que a respirar bien, vienen para arrestar al apóstol. Apenas comienza a saludar a varios de sus compatriotas y llega la turba para poder llevarle preso en Jerusalén. Esto lo vimos en el capítulo 21. Más adelante comparece ante el Sanedrín en el capítulo número 23. Y ahí es donde fue trasladado a Cesarea, donde enfrentó acusaciones ante el gobernador anterior. ¿Cómo se llamaba? Hermanos, ¿Félix, seguro? Félix, es Félix. Félix es el pasado gobernador que estaba ahí antes de Festo y, bueno, el capítulo 24, ¿verdad? Ahora, 2 años después, un nuevo gobernador llamado Festo ha tomado el cargo. Pablo sigue preso, hermanos, aún en este momento Pablo sigue preso. Pero mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es una cosa: Dios no ha terminado los objetivos que tenía con respecto a nuestro hermano Pablo.
Lucas quiere mostrarnos en estos pasajes, hermanos, cómo Dios usa la visita protocolar o de rutina de un gobernador, de un rey, ¿sí? Para abrir puertas de manera estratégica para el evangelio. Dios usa estos medios aún, la prisión y estos gobernantes, Dios los utiliza para poder cumplir los propósitos específicos que el del corazón de nuestro buen Dios y Salvador tenía. Así que, hermanos, podemos ver como una tragedia, algunos de nosotros podemos ver una tragedia en la vida, lo que está experimentando en este momento nuestro hermano Pablo. Pero, repito, nuestro Dios, el creador del universo, el que tiene todo bajo control y todo está en sus manos, Él tiene todo en calma y todo lo está preparando, hermanos. Así que, hermanos, ¿qué vemos en la Escritura? Número uno, vemos la soberanía detrás de la casualidad, hermanos. Mira cómo dice el verso 13 y 14. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea. ¿Para qué, hermanos? Para saludar a Festo. Sí, para saludar a Festo. Repito que esto era una visita de rutina, hermanos, que todos los gobernadores hacían a los reyes, que hacían a los gobernadores de los diferentes lugares. Verso 14, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. ¿Quiénes eran, número uno, estas personas? Agripa II, quien estamos hablando en este momento, hermanos, es bisnieto de Herodes el Grande. Sí, es el último rey de la dinastía herodiana. Es importante, por ahí hay un libro acerca del libro de los Hechos, sobre sus personajes, etcétera, que más adelante a lo mejor lo presentan aquí mis hermanos. Y este hombre, hermanos, era experto. Agripa, hermanos, Agripa era experto en costumbres y controversias judías. ¿Cómo lo sabemos? Cuando leemos el capítulo 26, verso 3, se nos dice esto mismo. Agripa tenía un entendimiento amplio sobre las costumbres judías y aparte de las controversias que pudieran suscitarse entre ellos. Era un conocedor, era un perito sobre estas cosas. Berenice, mis hermanos, era la hermana de este hombre Agripa, con quien vivía en una relación escandalosa que incluso los mismos romanos criticaban. Y yo estoy seguro que si hoy estuvieran aquí delante de nosotros, casi haríamos lo mismo. Criticaríamos tal vez esta relación. Sin embargo, son los que estamos viendo y los que nos está presentando Lucas, el evangelista. Entonces, hermanos, esta visita, mis hermanos, era, repito, puramente un protocolo, ¿sí? Los reyes, sí, que eran clientes de alguna manera de Roma, debían presentar respetos a los nuevos gobernantes. Así que era costumbre venir, saludar a aquellos que estaban al servicio de estos. Era costumbre, entonces, era una cortesía política, por así decir, nada más, hermanos. Si vemos aquí, amados hermanos, repito, la soberanía detrás, decía, de la casualidad. Porque la Escritura dice pasados algunos días, presentándonos o dejándonos ver como un día pareciera como común. Lucas, hermanos, usa el lenguaje de la casualidad, pasados algunos días. Pero no hay casualidad, déjame decirte, amado hermano, en los planes de Dios. Si estás sentado aquí, ¿crees que es casualidad? No es casualidad, hermanos. No es casualidad. Si hoy estamos aquí, no es ninguna casualidad. Yo sé que son los propósitos de Dios.
Sí, y nosotros a veces ignoramos muchas cosas. Así dice su palabra. Por ejemplo, en Eclesiastés estaba yo iniciando mi oración. Hermanos, es lo que dice Eclesiastés capítulo 11. Nosotros a veces ignoramos la obra de Dios, el cual hace. A veces la ignoramos y es así, hermanos. Pasados algunos días, y repito, para Dios no hay ninguna casualidad. Dice el comentarista en el comentario de John Stott, dice lo siguiente, hermanos, que Lucas está pintando un cuadro de la soberanía divina. Agripa no vino a Cesarea para escuchar sobre Jesús. A eso no vino Agripa, solamente vino a saludar a uno de los gobernadores. Dice, sino para cumplir con las formalidades políticas. Sin embargo, Dios tenía otros planes, dice John Stott. La providencia divina mueve a reyes y gobernadores como piezas en un tablero de ajedrez para cumplir los propósitos del evangelio. Fin de la cita de nuestro hermano John Stott. Hermanos, Dios es quien mueve a cada persona, aún a los gobernantes, para que su palabra, hermanos, no sé si estamos viendo claro nosotros en este momento, pero esa pandemia que nosotros vivimos y pasamos hace unos años, algunos todavía traemos unas pequeñas secuelas por ahí. ¿Sí ves el propósito que Dios tenía? Lejos de infundir temor y miedo, porque muchos tuvimos temor y miedo, hermanos, Dios está utilizando, o Dios utilizó este medio, repito, para que la iglesia innovara, para que se levantara de su zona de confort y para poder buscar alternativas y medios, herramientas, en este caso digitales, para llevar el evangelio. Varios de ustedes que hoy nos acompañan son el fruto, amados hermanos, de esos medios y de esas estrategias que hoy, déjame decirte, en lo personal, estoy muy agradecido con el Señor. Dios utiliza medios. En medio de una dificultad, Dios utiliza, repito, por ahí algo, un puente para poder llegar a más personas, amados hermanos. Y es así como Dios está utilizando a este par de gobernantes. Hermanos, ¿qué podemos decir y sacar de acá? Dios obra a través de rutinas, entonces, normales de la vida, de enfermedades. No siempre necesitamos lo extraordinario para acercarnos a Dios. No exactamente necesitamos que el cielo se nos abra así y podamos ver al mismo Dios sentado en su trono. A veces solamente necesitamos, amados hermanos, las rutinas de la vida diaria para Dios hablarnos y atraernos hacia Él. Dios usa lo ordinario, quiero decirte. Dios usa lo ordinario. Una visita de cortesía lo va a convertir en una audiencia para poder compartir abiertamente el evangelio. ¿Qué más vemos, hermanos, en estos textos de la Escritura? Verso 14, la segunda parte, y verso 17, la ley humana al servicio de Dios. Como todas las cosas, las piezas, Dios las va acomodando para ser el glorificado, hermanos. Y como estuvieron allí muchos días, ¿sí? Agripa estuvo ahí muchos días en Cesarea, Festo expuso al rey la causa de Pablo. La causa de Pablo, dijeras tú, bueno, a lo mejor puede ser un chismosito, Festo, pero no es así, hermanos. Festo tiene otros planes en su corazón, es lo que observo yo. Al compartir esto de que Pablo está en la cárcel y se lo comparte a Agripa, él tiene unos propósitos en su corazón y en su mente perversa. Hermanos, diciendo entonces, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Como dejando en mal primero a Félix, el anterior gobernador, pero por otro lado, presentando este caso, respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Y dice él, a esto respondí en el verso 16,
que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Verso 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, a Pablo. Hermanos, entonces se nos presenta, o aquí Festo está presentando un caso que heredó de Félix, y es el siguiente. Festo empieza a describir un hombre que ha sido dejado por Félix. Entonces, Pablo era un asunto que estaba pendiente ahí, que no había una resolución final. Los judíos buscaban sentencia, no justicia, hermanos. Algo que notamos es, los judíos estaban esperando una sentencia de muerte para nuestro amado hermano Pablo. Ellos no buscaban justicia, ellos buscaban muerte para aquel hombre. Muerte para aquel hombre. Nota, hermanos, la perspectiva de Festo, que Pablo es solo un hombre, un problema administrativo, en pocas palabras, que necesita resolverse. Entonces, hermanos, como queriendo guardar la integridad aquí, Festo, de la ley judía, de la ley romana, porque dice en el verso 16, a estos les respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Recordemos el mensaje anterior de la semana pasada, cómo nuestro hermano nos compartía y decía que lo que quiere hacer Festo es quedar bien con los judíos. Festo quiere quedar bien con los judíos. Y por eso es, hermanos, que Festo de alguna forma, sí, de alguna manera, está orgulloso del sistema romano. Y con razón, hermanos, era de alguna forma superior a muchos sistemas de su época. Era uno de los mejores sistemas de justicia, la ley romana. Era una de las mejores en su momento. Sin embargo, hermanos, habían algunos principios de derecho romano que él menciona. Por ejemplo, presunción de inocencia. Derecho a enfrentar a los acusadores. Tenía derecho a la defensa. De alguna manera él se siente orgulloso por eso, pero por otro lado, lo compartía mi hermano la semana pasada, lo que Festo quiere hacer, hermanos, es quedar bien con un pueblo, con aquellos que iba a gobernar. A veces decimos nosotros en palabras coloquiales que es mejor tenerlo de amigo que de enemigo, ¿verdad? Alguna persona por ahí. Cuando ya la conoces, cuando sabes a fondo hasta dónde puede llegar, tú dices, es mejor tenerla de amigo que de enemigo. Así es Festo en este momento. Festo quería tener cuates entre los gobernantes judíos. Así que, hermanos, déjame decirte que Dios usa aún incluso a veces a sistemas paganos para poder proteger a sus siervos. Y lo vemos aquí, hermanos. Dios a veces utiliza a gobernantes que no lo conocen, que no tienen temor de él, para poder proteger a sus siervos. La ley romana, entonces, estaba diseñada por hombres que no conocían, de hecho, a Dios. Y se convierte, hermanos, en el escudo que protegió al apóstol Pablo y le permite testificar más adelante, hermanos. Entonces, podemos decir aquí algo, que las demoras de nuestro Dios no son sus negativas a veces. Las demoras de Dios no son negativas a veces sí, pero a veces no. ¿Sí? A veces Dios, hermanos, nos mantiene en la sala de espera. Yo sé que varios no estamos acostumbrados a que nos hagan esperar. Yo no sé cuántos de los que hoy estamos acá somos impacientes. Somos un poco impacientes sobre algunos trámites, por ejemplo, cuando vas a hacer un trámite burocrático, déjame decirte, quisiera ser el primero que está en la fila ahí hasta adelante.
Yo soy uno de los que quisiera estar allá primero, hermanos. Y entonces, hermanos, a veces, te decía, Dios nos mantiene en la sala de espera. No porque, hermano, nos haya olvidado, no porque Dios se haya olvidado de nosotros, sino porque está preparando algo que todavía no podemos ver. Es así como a veces Dios puede, hermanos, o como Dios trabaja. El miércoles varios aprendíamos que Dios utiliza circunstancias. Utiliza circunstancias para bendecir nuestra vida. Y utiliza personas para bendecir nuestra vida. Pero hermanos, nosotros podemos confiar, tú y yo podemos confiar, es pregunta, en que Dios está trabajando incluso cuando no lo vemos. ¿Estamos confiando, hermanos? ¿Podemos confiar, estar seguros de que Él no nos ha abandonado? ¿De que Él no nos ha olvidado? Hemos de confiar. Y de confiar aún cuando parece que ya paró de llover, pero de repente se suelta un torrencial más fuerte. Hermanos, seamos pacientes. Recuerda que todavía no estás en el cielo. Estás de este lado y estando de este lado, tienes que de alguna forma ser todavía tratado, moldeado. Y, hermanos, ¿cuánto duró nuestro hermano Pablo en prisión? Ahí, ¿cuánto dice, hermanos? Los versículos anteriores, ¿cuántos años había pasado? Ya tiene nuestro hermano Pablo en la cárcel, hermanos. 1, 2, 3 o 5. 2, ok. 2 años, hermanos. ¿Crees que 2 años sea poco tiempo para ti? ¿Es poco tiempo 2 años o es mucho tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. No salimos de casa a veces 3 días y nos sentimos como león enjaulado, déjame decirte a veces. Estamos estresados y queremos salir al parque, queremos dar una vuelta al centro comercial. Pablo estaba preso en una cárcel, en una celda, y ya han pasado 2 años, hermanos. En verdad podemos pensar, Dios se ha olvidado de su siervo. Dios se ha olvidado allá de este hombre que le dijo, vas a testificar aún delante de reyes. ¿Dónde está la promesa, Dios? Estoy acá encerrado. ¿Qué va a hacer de mí? Algo así me imagino, si estuviera yo. Pero estaba nuestro hermano Pablo. Vemos la rapidez por otro lado en el que de alguna manera Festo quiere procesar todo esto. Así que dice, verso 17, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Festo, mis hermanos, se presenta como muy eficiente, y sí que lo era. Festo era muy eficiente en su trabajo. No ponían a cualquier gobernador. Créeme que para poner gente en esos puestos no era por compadrazgo muchas veces. Tenían que mostrar que tenían las cualidades para merecer ese lugar. Hermanos, nosotros en nuestro sistema de justicia traemos al futbolista, traemos al que es cómico, traemos a gente, al primero que va pasando, hey, ven acá, hay un lugar aquí para ti. Casi es lo que tenemos en nuestro sistema de justicia, pero el sistema romano, repito, era uno de los más precisos, mejores sistemas de justicia. Así que, sin ninguna dilación, al día siguiente tal vez. Y hermanos, esto revela el carácter de Festo de alguna forma, un administrador competente que quiere resolver asuntos pendientes que están ahí en la caja olvidada. Él quiere sacarlos y quiere darles respuesta pronta. Punto número 3, hermanos, el mensaje transformador. No sé si en mi bosquejo acá me estoy
saliendo, pero lo que yo veo aquí es algo, una verdad hermosa aquí, hermanos. Versos 18 y 19. Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Vemos unas frustraciones que en este caso tiene Festo. Estando presentes los acusadores, dice él, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Qué se sospechaba? ¿Qué sospechaba o qué pensaba el Félix, por ejemplo? Este seguramente es el egipcio aquel, ese que arma revueltas por acá y por allá. Seguro que hemos atrapado a aquel muy famosísimo y buscado hombre egipcio. Seguramente está acusado de sedición contra Roma, pensaba Festo. Seguramente violaciones de las leyes imperiales. Tal vez tiene algunos crímenes políticos. Es posible, él sospechaba, tenía sus sospechas, pero hermanos, no encontró nada de eso. Las acusaciones que los judíos estaban presentando eran religiosas, podemos decir, y no criminales. No criminales, hermanos, no dignas de muerte. Así que, hermanos, vemos este resumen de alguna manera involuntario del evangelio que presenta Festo. ¿Cómo lo sabemos y cómo lo vemos? Dice el verso 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Hermano, esta palabra griega aquí, religión, puede significar exactamente religión o superstición. Y es lo que significa. Festo está, hermanos, siendo diplomático con Agripa. Pero, hermanos, está claramente, él considera esto como algo trivial. Festo está convencido, no hay delito que perseguir. Festo está y tiene los elementos suficientes para poder decir, Pablo no es digno de muerte. Y viene la declaración que él hace en la segunda parte de este versículo. Y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí está, hermanos, sin darse cuenta, Festo, hermanos, Festo, fíjate lo que está diciendo y saliendo de su boca. Hermanos, Festo ha resumido todo el evangelio en una frase, en pocas palabras. Festo, hermanos, tenía tan claro algo, sin querer queriendo, dijera aquel hombre, ¿verdad? Él ha, hermanos, resumido todo el evangelio en una frase. ¿Cómo resumiría cada uno de nosotros el evangelio? Hermanos, es una pregunta para que despertemos todos. ¿Cómo resumirías tú el evangelio? ¿Cómo resumiría usted, hermano y hermana, el evangelio? Muerte y resurrección de Jesucristo. Un buen resumen. Muy bueno. ¿Cómo resumirían ustedes el evangelio, hermanos? Bueno, un cierto Jesús, dice Festo. Sí, es la persona histórica. Es la persona de Jesús ya muerto. Está hablando de la crucifixión, ¿verdad? Y el que Pablo afirmaba estar vivo, está hablando de la resurrección. Hermanos, Festo en su indiferencia romana hacia, en este caso, las cuestiones religiosas, ha capturado sin saberlo, hermanos, el mismo corazón del cristianismo. Él ha capturado la esencia del evangelio y el corazón del mismo cristianismo, hermanos, porque para Pablo es la verdad que puede transformar el universo, que puede transformar tu vida, hermano.
la resurrección de Jesús no es una disputa, hermanos, teológica menor. No lo es. Es el hecho sobre el cual se sostiene o cae, hermano, toda la fe cristiana. Si la resurrección, hermanos, si la crucifixión cae, cae toda la fe del cristiano. ¿Pero qué crees? Nunca va a caer. Siempre va a estar firme. Siempre va a estar ahí, hermanos. Es lo que está compartiendo Festo a Agripa, estas palabras. Hermanos, yo lo veo como un cartero que entrega un paquete sin saber qué contiene. Muchas de las veces el cartero, ¿verdad?, trae un paquete y, hermanos, ese paquete podría traer un documento que puede cambiar la vida del destinatario. Puede ser un título de propiedad, puede ser, hermano, un testamento, puede ser una carta de amor, ¿sí? Pero para el cartero es solo otro paquete que entregar. Así está Festo. Así está Festo, hermanos. Festo está entregando el mensaje más importante de la historia humana. Pero para él, hermanos, es solo otro caso judicial. Jesús murió y Pablo dice que vive. Para Festo es irrelevante. Para la eternidad lo es todo y para nosotros lo es todo. Lo es todo, hermanos. Y si para ti esto no es el todo, estás como Festo. Has perdido. Con todo amor y respeto te lo digo. Si para ti no es todo el tema de la muerte, el tema de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos fritos. Estamos perdidos. Hermano, el evangelio sigue siendo locura para los que se pierden. El evangelio sigue siendo locura. No se sorprenda cuando el mundo trivializa lo que para usted es sagrado. No le extrañe, hermano, porque ahí vemos a un hombre que está como trivializando este tema tan importante para nosotros, sobre el que se sostiene nuestra fe, hermanos. Recuerda cómo dice Pablo a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Pero nuestra fe no es vana, hermanos. Está sostenido sobre un cimiento inconmovible. La resurrección de Cristo es la piedra de tropiezo para muchos. Pero para nosotros, hermanos, la resurrección es poder de Dios aún para salvación. La muerte y la resurrección es poder de Dios para salvación. Y punto número 4, hermanos, el poder atractivo de un testimonio firme. Vemos los versos 20 y 21. Dice, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Hermanos, tenemos en nuestras manos, en este momento, un texto narrativo. Estamos leyendo un texto narrativo. Lucas nos está narrando este evento, hermanos. Y déjame decirte, si no lo habías visto, pero el 40% de la Biblia es narrativa. Así que cuando queremos a veces traer la palabra, hemos de entender delante de qué texto estamos. Y Lucas está narrándonos. Lucas está trayéndonos una narrativa. Casi toda su libro, si todo el libro de los Hechos es narrativo, hermanos. Entonces, hermanos, él nos está diciendo algo. Está diciéndonos Lucas que en este caso Festo estaba perplejo.
Él estaba perplejo, dudando en cuestión semejante, dudando en cuestión semejante. Él está de alguna manera, hermanos, como diciendo, estoy como sin salida. No sé cómo, hacia dónde ir. Es un callejón que no tiene para dónde jalar. Él estaba así, Festo estaba así. Es lo que nos está diciendo Lucas, que cuando Festo ha oído a Pablo, ha escuchado una vez, tal vez ha escuchado varias veces a Pablo, y él está así como confuso, está confuso. Así que, hermanos, Festo admite, obviamente, hermano, no entiendo las cuestiones religiosas judías, yo no las entiendo, pero ¿qué creen? Festo está delante de alguien que es experto en cuestiones judías, en costumbres judías, en problemas judíos. Entonces, hermanos, eso aún le despierta más el interés de Agripa. Yo no sé a qué se dedica cada uno, pero hermanos, ¿no es cierto que cuando nos hablan de algo sobre lo que nos gusta, nos encanta? ¿Nos encanta? Algunos empiezas a hablar de historia del cristianismo y nos encanta oír a personas. Cuando hablamos sobre algún tema de doctrina, nos encanta y nos queremos sumergir. Festo, Agripa, hermanos, estaban hablando algunas cuestiones. Festo le está narrando, claro que es Lucas el que nos está narrando, pero lo que se dijo en ese momento delante de Agripa, y él estaba encantado y él quería como lanzarse y decir, vamos ahora mismo. Quiero oírle ahora mismo, casi, casi. Él lo dice más adelante, pero hermanos, él está, hermanos, Festo manifiesta, entonces, no entiendo cuestiones religiosas de los judíos. No sabe cómo juzgar este caso realmente. Festo no sabe, no entiende y por dónde jalar, que no encuentra el hilo para poder dar solución a este caso. Está fuera del área de su competencia, hermanos. ¿Y por qué Festo estaba perplejo, hermanos? ¿Por qué Festo está perplejo de esto? Porque él está como confundido y a la vez no sabe qué hacer. Porque, hermanos, las acusaciones no eran criminales, repito, según la ley romana. Los temas eran teológicos, por así decir. Sí, eran de la escritura, tal vez, de la Biblia, y completamente ajenos a él, hermanos. Eran completamente ajenos a él, por eso él, repito, no entiende nada de esto. No había evidencia de delito, pero los acusadores, hermanos, ¿qué vemos en ellos? Mucha persistencia. Ellos persisten en acusar a nuestro hermano Pablo. Y bueno, la solución propuesta por Festo es, le pregunté si quería ir a Jerusalén. Hermanos, lo que Festo está proponiendo era algo arriesgado para nuestro hermano Pablo. Le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Hermanos, era una propuesta, repito, muy peligrosa para nuestro hermano Pablo. ¿Por qué? Porque los líderes judíos habían conspirado ya para matarle. Para matarle. Jerusalén, hermanos, era territorio hostil. Era territorio hostil. El Sanedrín, hermanos, no le daría ese juicio justo que Pablo estaba buscando que se le diera. Y Festo probablemente sabía esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque en los textos anteriores que hace 8 días revisamos, nos dice que Festo quería quedar bien con los judíos. Quería complacer a los judíos y librarse de ese problema. Quería olvidarse del problema, hermanos. Y bueno, la decisión que toma nuestro hermano, creo que es la más sabia. Como Pablo apeló, dice el verso siguiente, 21, Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le
enviara yo a César. La apelación, repito, que nuestro hermano hace para ir a César. Era un derecho que todo ciudadano romano tenía. Lo vimos la semana pasada, pero lo repito. Era un derecho que todo ciudadano romano tenía, comparecer ante César. Si alguien pedía ir, se le concedía. Y esta decisión de querer ir a César, déjame decirte que era irreversible una vez hecha. Si usted le condenaban o le estaban acusando, perdón, de algo y decía, yo apelo a César, al rato no va a decir como solemos hacer. Dice mi mamá que siempre no. Hermanos, una vez hecha la decisión, la apelación a César era irreversible. Y bueno, se le garantizaba en este caso trasladarlo a Roma. Eso implicaba gastar aún mucho dinero para poder llevarle a ese lugar, a Roma. Se iba a gastar un buen, no solamente en un viaje tan largo, sino aparte en mano de obra. Iba a haber gente que lo iba a cuidar, soldados que iban a ir a su lado. Y es lo que vemos más adelante, hermanos, que se le asigna un comandante para acompañar a Pablo y llevarlo a Roma. Naufragan. Ya estoy ansioso por querer llegar a esos textos, hermanos. Yo los veo de lejos y me emociona querer ya llegar a esos textos, porque son hermosos, porque hay más bendición en cada uno de ellos. Hermanos, entonces, ¿por qué Pablo apela a César, hermanos? Número uno, hermanos, porque era una promesa divina. ¿Recuerdas cómo en el capítulo 23, verso 11, es necesario que testifiques también en Roma? Así como has testificado aquí, es necesario que testifiques en Roma. Y número dos, había protección personal. Era, hermanos, la única manera de escapar de la trampa judicial de Jerusalén. La trampa, repito. Y número 3, un cumplimiento misionero. Él tenía en su corazón, hermanos, en su corazón estaba ir a Roma. Y él se veía en Roma. Pablo se veía en Roma como un misionero, como alguien que está llevando la palabra, plantando iglesias, llevando el evangelio a más personas. ¿Y por qué, hermanos? Porque Roma era el centro del mundo conocido. Hay personas que a lo mejor anhelamos ir a los Estados Unidos, yo no sé, hacia Shanghái, a Tokio, anhelamos a lo mejor un día pisar esos lugares y decir, ¿qué será? ¿Cómo será? Y Pablo quería llevar el evangelio y desde ahí usarlo como un punto estratégico para llevar el evangelio a todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra. Hermanos, más adelante sabemos que fue de gran bendición el hecho de que llegara a Roma, porque ahí escribe las otras cartas, hermanos. ¿Saben cuántas cartas el apóstol escribió? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 15. ¿Cuántas escribió, hermanos? Ya estoy viendo ahí las manos ágiles. 13 cartas. 13 cartas, creo yo, si no me equivoco en este momento. Pablo escribe, no todas las cartas ahí, claro, en la cárcel, desde la cárcel. Pero hermanos, esas cartas hoy siguen transformando corazones. Esas cartas, hermanos, siguen teniendo un impacto profundo en el corazón de los creyentes. Dios las sigue utilizando grandemente, hermanos. Dice William Barclay, hermanos, en su comentario dice lo siguiente: Pablo no apeló a César por cobardía, sino por obediencia. No estaba huyendo del martirio, estaba siguiendo la dirección divina. La verdadera valentía no es buscar la muerte innecesariamente,
sino vivir estratégicamente para cumplir el propósito de Dios. Pablo usó cada recurso legal a su disposición, no para salvarse a sí mismo, sino para servir a Cristo más efectivamente. Es lo que dice en su comentario nuestro hermano William Barclay. Dios utilizó este tiempo de cárcel, hermanos, para poder cumplir sus propósitos de salvación, de reconciliación para otros hermanos. Me recuerda a Martín Lutero, hermanos, que al comparecer ante la dieta de Worms en 1521, hermanos, enfrentó una decisión, podemos decir, muy similar. Martín Lutero podría retractarse de sus enseñanzas reformadas y vivir, hermanos, relativamente en paz, o mantenerse firme y arriesgar la excomunión, la persecución y posiblemente la muerte. Él pudo haberse librado cuando le exigieron, hermanos, que se retractara. Lutero respondió lo siguiente, oye bien, cuando se le llamó: a menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que están demostrando que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo por textos de las Sagradas Escrituras que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo que va en contra de la conciencia no es seguro ni saludable, dijo él. Y termina diciendo lo siguiente: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Fueron las palabras. Estoy seguro que cuando nuestro hermano Lutero leyó este texto narrativo de los libros de los Hechos, sí, como Lucas nos presenta el caso de Pablo, no sé si se apuntaló y dijo: no puedo yo violar mi conciencia, a menos que se me convenza con testimonios y por la palabra, no me retractaré de nada. Wow, dices tú. Como Pablo, hermanos, Lutero dice, también entendió. Lutero, hermanos, entendió que hay momentos donde debemos tomar decisiones valientes para, hermanos, que a veces parecen arriesgadas. A veces tenemos que tomar decisiones muy valientes que parecen arriesgadas. Pero, hermanos, si están alineadas con el propósito de Dios, Dios va a usar, hermano, esas decisiones. Va a respaldar esas decisiones. Pablo no estaba siendo imprudente en esta decisión de decir: apelo a César. No estaba siendo imprudente, hermanos. Estaba cumpliendo con un propósito que Dios tenía de testificar delante de reyes, hermanos. Hermanos, nosotros también podemos usar, hermanos, lo que Dios nos ha dado para su gloria. La oración, la planificación. Podemos también usarlos, hermanos, como complementos para poder extender el reino de Dios también. Podemos en algún momento ser estratégicos para poder llevar el evangelio a más personas. Debemos de tener hambre, tenemos que buscar innovar, crear. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tenemos a un Dios creador. Tenemos a un Dios creador. No podemos quedarnos así como ahí, como que la inercia nos vaya llevando ahí. Que más hermanos vayan añadiendo, hermanos. Todos tenemos la responsabilidad como iglesia, todos tenemos la responsabilidad de ver y buscar las mejores estrategias para poder llevar el evangelio a este mundo perdido. Todos, hermanos, tenemos la encomienda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No descansa en los pastores de esta iglesia, hermanos. Esa encomienda descansa en toda la iglesia, hermanos. Toda la iglesia, nadie se libra. Nadie se escapa de decir: hermano, soy feliz venir los domingos y escuchar desde mi butaca la palabra de Dios.
Oh, soy feliz, estoy bendecido, soy bendecido. Amén, eres bendecido, pero hermano, sobre tus hombros descansa un mandamiento que el Señor te ha dejado a ti y a mí. Id y hacer discípulos a todo el mundo. Id y hacer discípulos. Hermanos, vemos la curiosidad de nuestro buen amigo Agripa, aquí verso 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Ante tal narrativa de Festo, hermanos, ¿a quién no se le antoja querer oír a Pablo? Ante tal narrativa que Festo acaba de presentar a Agripa, hermanos, créeme que si tú y yo hubiéramos escuchado a Festo ese día, y si fuéramos nada más como curiosos acercándonos para oír, hubiéramos dicho, yo también quiero oírle. Yo también quiero escuchar a ese hombre que dice que Jesús está vivo. Yo también quisiera oírle. Hermanos, pareciera una curiosidad simplemente, pero en Agripa había despertado una necesidad que había en su corazón. Él acaba de despertar algo. ¿Y quién ha sido? Dios utilizando a alguien que no conoce a Dios para presentar el Evangelio, para presentarle el Evangelio de una manera concisa, resumida, hermanos. Muy excelente resumen del Evangelio, del corazón del Evangelio, hermanos, que se le ha presentado a Agripa. Y claro que Festo, mis hermanos, responde con entusiasmo. Y esto le beneficia a Festo, hermanos. Al oír que Agripa quiere oír a Pablo, déjame decirte que le beneficia. ¿Por qué? Porque Festo, hermanos, obtendría la opinión experta de Agripa en asuntos judíos. Porque puede impresionar de alguna manera al rey con un espectáculo de alguna forma. Quería, pero hermanos, se le iba a presentar el mismo evangelio, como lo vamos a ver el siguiente domingo. Se le va a presentar nuevamente el evangelio más ampliamente. Y ya quisiera estar el siguiente domingo también con ustedes acá escuchando. Puede, hermanos, tiene ayuda para redactar el informe a César. Él quería enviarle, pero de alguna manera antes de enviar a alguien a Roma, para que un gobernante, un juez, un magistrado pudiera canalizar un caso a otra persona, pues se le tenía que mandar un expediente. Sobre esto y sobre esto se le está acusando, etcétera. Hermanos, tenía que dar los pormenores. Así que repito, para Festo le beneficia. Al oír a Agripa, quisiera oírle. Amados hermanos, nunca subestimemos el poder de un testimonio, hermanos, sobre Cristo, sobre el testimonio cristiano, sobre testificarle a cualquier persona, hermanos. Nunca subestimemos. Hermanos, estemos dispuestos a compartir. Hagamos a un lado las limitaciones. Hagamos a un lado eso, hermanos, las circunstancias que a veces nos limitan. El trabajo puede ser, una familia difícil, inconversa, un vecindario hostil. Hermanos, que no haya nada que nos limite, hermanos, que no haya nada que nos pueda parar. Tu testimonio puede ser de bendición para otras personas. Solamente para concluir, hermanos, como recapitulando el pasaje, amados hermanos, que hemos estudiado, Lucas nos ha mostrado cómo Dios orquesta cada detalle, hermanos. Lucas nos quiere presentar cómo Dios ha orquestado cada uno de los detalles. Vimos versos 13 y 14, una visita protocolar se convierte, hermanos, en esa oportunidad para que se le pueda hablar o para encaminarlo hacia algo más. Una simple visita de un hombre, sí, fue encaminada a despertar el interés.
un gobernador, verso 15 y 17, pagano que protege al apóstol sin saberlo. Dios utiliza, hermanos, diferentes formas. La providencia divina está en todo momento ayudando a expandir el evangelio a sus siervos. Verso 18 y 19 vimos un reporte, hermanos, despectivo de alguna manera, que resume el evangelio perfecto de parte de Festo. De parte de Festo, hermanos, vemos esa perplejidad humana que crea el puente para poder hablar del evangelio también. Y verso 21, la valentía del apóstol se alinea con el plan de Dios. Y por último, la curiosidad de este rey que abre la puerta para la predicación más adelante. Amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Pablo llevaba 2 años en la cárcel, pero no fueron desperdiciados. Cada día de espera, hermanos, es un tiempo de preparación que el Señor está teniendo en nuestras vidas. Cada puerta a lo mejor que está cerrada, Dios dirige, hermanos, está dirigiéndonos hacia algo mejor, hermanos. Debemos cada uno de nosotros, mis hermanos, tener esa esperanza, hermanos. El mismo Dios que trajo a Agripa a Cesarea en el momento perfecto, que usó, hermanos, la perplejidad de Festo para abrir puertas, el mismo Dios que convirtió la prisión de Pablo en ese puente para el evangelio, el mismo Dios que cumplió, hermanos, su promesa de llevar a Pablo a Roma y testificar ante reyes, es el mismo Dios que está dirigiendo nuestras vidas, hermanos. Está dirigiendo a esta iglesia, hermanos. Hermanos, si te identificas con el apóstol Pablo en esas circunstancias difíciles, enfrentando oposición en algún momento, esperando que Dios actúe, le invito a hacer 3 cosas. Número 1, confíe en la providencia de Dios. Confíe en la providencia de Dios, ya que usted tiene a ese mismo Dios. Él no ha perdido el control de cada situación. Use sabiamente los recursos que tiene. Tiene la fe. Use los medios que el Señor le ha puesto cerca. La prudencia. Hermano, número 3, mantenga el enfoque en Cristo. En Cristo. Su meta no es comodidad, recuerde, sino que Dios sea glorificado. No le pide a Dios solamente no le pida que elimine sus problemas. Bien, pídale, hermano, que Dios sea glorificado en medio de esos problemas. Y aproveche, hermano, para poder llevar el evangelio a cuantas personas estén a su alcance. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Danos valor, síguenos dando esa fe. Ayúdanos a buscar estrategias para poder seguir llevando tu palabra. Padre bueno, síguenos dando paciencia también para esperar, porque a veces somos impacientes, Señor. Y yo sé que a través de las circunstancias tú nos estás formando, Señor. Padre, danos de tu Santo Espíritu y danos de valor para poder llevar tu evangelio a más personas, Señor. Y Dios, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos. Amén.